Yo no sé cuántos años tenga usted de ser cristiano. Yo ya tengo, híjole hermano, ya tengo bastante, casi que 22 años de ser cristiano. Ya tengo, ya soy mayor de edad en el cristianismo, ¿verdad? Ya tengo alguillo de rato por ahí. Pero yo he pasado como por varias transiciones y yo no sé si se acuerda usted antes que cuando le decían la palabra altar, ¿verdad? Que esto era el altar, le decían, esto es el altar. Y uno decía, cuidado se sube en pecado al altar. Y yo le tenía un miedo, que yo sentía que yo cuando pusiera un pie ahí me iba a incendiar, ¿verdad? Y se quemó el muchacho. ¿Por qué? Porque uno tenía sus pecados, tenía sus cosas. Pero antes era un temor al altar por acercarse a Dios. Pero más bien, de un pronto a otro empezaba este debate, y perdón que lo meta así, pero no sé si se acuerda que empezaba un debate muy fuerte entre lo evangélico y lo católico, que las imágenes es idolatría y que usted no puede usar cruces porque es símbolo de maldición, y empezó como una guerra entre si se usaba simbolismos y si no se usaba simbolismos, que ahorita que venimos de diciembre, que si el pasito o el, ¿cómo le dicen? Donde ponen el pasito, sí, ¿verdad? Donde pone la figurita. El niño, es que eso es idolatría porque está haciendo una imágenes y Dios dice que no hay imágenes de él, etcétera, etcétera. Entonces empezaba como una batalla entre si podíamos tener algún recordatorio o no, o si podíamos acercarnos libremente o no a Dios por medio de esto de lo que llaman el altar, ¿verdad? Y esto a mí me generaba inquietudes porque hoy por hoy, más bien por tenerle tanto miedo a la idolatría, tanto miedo al misticismo, tanta reverencia entre comillas a esto, más bien no nos ha jugado en contra, porque ahora más bien preferimos llamar esto el auditorio antes que llamarle un altar, porque nos quita responsabilidad. Ya no tengo que venir tan santo, tan puro, porque esto es un púlpito ahí. Antes Dios guarde, usted llegaba y se diera un beso aquí al frente. ¡Oh! Se besó en el altar los pastores. Y no, pues aunque sea mi esposa y yo, o sea, no es nada malo, pero antes eso hasta se veía raro. Dios guarde si hubiera alguien que no fuera un servidor, porque ese está ensuciando la casa de Dios. Yo siempre cuento que tengo un hermano mayor, yo lo admiro porque él tiene unas convicciones muy firmes. Y recuerdo que nosotros rentamos un salón comunal allá en Dos Cercas. Y había un personaje en Dos Cercas que era alcohólico, se regeneraba, iba a encuentro y puro tasacero, se liberaba cada 6 meses, ¿verdad? Entonces el hombre venía, se reformaba, después volvía a lo mismo. Y un día de tanto recuerdo que estábamos limpiando, acomodando todo, haciendo sonido, y estábamos mi hermano y yo acomodando la tarima, ¿verdad? Y en eso llegó ese personaje y entró fumando con un perrillo y empezó a ensuciar el ambiente, por así decirlo. Mi hermano cuando lo vio, se ha enojado de tal manera, porque él llegó y hace así una jalada, eso es por usted, y me señala a mí. Y yo, ¿por mí? ¿Acaso yo le dije que fumara? ¿Yo qué tengo que ver? Pero mi hermano se encendió en ira, mi hermano, porque estaba ensuciando lo que en ese momento, aunque era un salón común y todo, era la casa de Dios. Y yo no sé en qué momento mi hermano voló como de aquí hasta la puerta y se le tiró encima al compita este. Se le fue encima así y le dijo a mi hermano, aquí no. Se enojó y lo hizo echado. El perro le ladraba, se iban a agarrar. Mi hermano lo sacó, él botó el cigarro y no sé qué, y se armó un montón. Dice, está pecando, airados, pero no pequéis, dice la Biblia. El otro le sacaba la Biblia borracho y tomado, y se hizo un desorden a tal punto que mi hermano lo sacó y dice, aquí se respeta. Y mi hermano lo sacó. Entonces al final no se quedó con la gana, sacó otros cigarrillos. Ahí no, pero aquí sí. Y se fue, ¿verdad? Loco. Pero me gustó la actitud de mi hermano porque él decidió cuidar la casa de Dios en ese momento. Y esa es la actitud que a veces tenemos que tomar. Pero más bien ahora es todo lo contrario. Nos da miedo lo que representa el altar. Nos da miedo lo que representa a los santos. Por dos cosas. O por ignorancia o porque no queremos pasar la raya de que hasta dónde puedo yo no acercarme a Dios, porque hay gente que ya, digo yo, que hay un descaro espiritual, entre comillas, de que más bien irrespetan a Dios, a tal manera que creen que Dios les debe a ellos, a tal manera que más bien lo pueden tratar como yo un día venía con un taxista una vez, y dice, es que el Barbas me ayuda, y yo, ¿y quién es el Barbas? ¿De Dios? ¿Cómo que el Barbas? Usted no sabe si ni Dios tiene barba y andan diciéndole barbas. Entonces, ese tipo de cosas hacen ver
que hay gente que ya más bien o le han perdido el respeto, o más bien tiene tanto miedo de acercarse a Dios como debe ser, por todos estos dilemas que le digo. ¿Por qué? Porque la religión nos ha traicionado en cierta manera para ver cómo nos acercamos a Dios. Por eso el misticismo, la idolatría, el legalismo y otras cosas son corrientes que, en lugar de crearnos espacios para acercarnos a Dios, más bien a veces nos separan o nos alejan, cuando Jesucristo más bien nos buscó acercar a Dios. Y esa parte, hermano, tenemos que entender algo. No tenemos que negarnos a Dios, porque Dios está accesible, así como un padre a un hijo. Pero cierto o no que los hijos se tienen que acercar con respeto a sus padres. ¿Cierto o no que sus hijos les merecen respeto a sus papás? Usted, un hijo malcriado con su padre, cualquiera que es papá, usted se pone en el lugar del papá, nunca del hijo, porque el hijo es el que está haciendo la falta. Los que no son padres se ponen y dicen, déjelo, no entienden. Pero a veces Emanuel, que es el más problemático, le hace pegar a Kimberly y yo lo regaño. Samuel nunca nos ha hecho lo que Emanuel nos hace. Emanuel nos saca la lengua, nos patea, nos jala el pelo. Y Samuel nunca. Entonces con él estamos lidiando esa parte y nos ha costado. Porque no sé, es la oveja negra, dijo. Yo no sé qué le pasó. Bueno, la oveja macha, pero yo sé que ahí, pero ese respeto, hermano, hay gente que llega así. Hay unos como Samuel, pero hay otros como Emanuel. Y esa es la parte que yo le digo, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de altar, quiero que entienda que es un altar delante de Dios. Ahora, vamos a contextualizarlo a esta época. No es que todos van a tener un cordero y una paloma y vamos a sacrificar vacas. No. Puede traer un cerdito, hacemos chicharrones, chifridos, otro tema, pero esto no tiene que ver con el tema del altar. ¿Por qué? Porque el altar en la Biblia, resulta que todo esto nunca fue para idolatrar a algo, sino que simplemente fue un punto de encuentro, un símbolo donde permitiera recordar una respuesta, una provisión, un acto de Dios. Nunca fue intención, por así decirlo, que se creyera como un monumento divino, sino más bien que representara la divinidad de Dios en algún momento de nuestras vidas. Usted lo puede ver en cualquier momento. Cuando Dios quería hacer algo, lo hacía sin necesidad del altar. Pero el altar surgía después de que pasaba. ¿Para qué? Para recordarle al pueblo qué fue lo que pasó, para que la gente tuviera confianza de que había un Dios que hizo un milagro, que había un Dios que trajo provisión, que había un Dios que los sacó de Egipto, que había un Dios que les trajo libertad. ¿Por qué? Porque eso le recuerda al humano. Dios no necesita el altar, nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente se nos olvida que hizo Dios. Yo le pregunto, ¿usted se acuerda todos los favores que hizo Dios en el 2025? Algunos dicen, ya ni me acuerdo. Algunos solo se acuerdan de los regalos de diciembre, y después de ahí, de noviembre para atrás, ya no se acordaron de nada. ¿Por qué? Porque se nos olvida lo bueno que es Dios. Yo he visto tanta gente, mis queridos hermanos, donde Dios les hace un milagro, y a los 3 días, a las semanas, al mes, ya ni se acuerdan quién era Dios. Entonces, no es el hecho en sí de que Dios no se presente. No, Dios se presenta. Ahora, ¿qué hace usted cuando Dios se presenta? Ya es a la otra parte. ¿Y cuántos de ustedes tienen presente a Dios hoy por hoy con todo lo que les da? Porque es muy fácil olvidarnos de Dios en momentos de crisis, o más bien reclamarle a Dios, ¿por qué no estás? Cuando esta crisis no representa todo lo que ha pasado atrás en tu vida. Y eso, hermano, es donde ese altar terminaban de producir todo lo contrario a lo que debía producir, que era el recordatorio de que Dios está a tu lado, que Dios está a tu favor. ¿Por qué? Porque más bien lo idolatraban. ¿Cuántos veían a Dios en el monte con Moisés, teniendo una reunión importante porque le estaba dando la dirección, pero no se sentían que Dios estuviera con ellos, y pidieron un becerro, otro Dios que adorar? ¿Por qué? Porque ocupaban algo que ver, ocupaban algo que sentir. Y a veces somos así. Ahora, le digo esto porque en la Biblia esos altares lo que venían a ayudar era, como digo, a la persona. Ahora, usted me dirá, ¿cuál era el patrón bíblico para que esto sucediera? Sencillo, y se lo explico. Dios se manifestaba como lo hace hoy por hoy. ¿O cuántos creen que Dios se sigue manifestando? Yo lo creo, yo lo sigo viendo. El hombre responde. Dios se puede manifestar con una bendición,
puede manifestarse con una sanidad, puede manifestarse con una profecía, sea cual sea la manifestación de Dios. El hombre tiene que responder a eso. A usted le da Dios una bendición, ¿qué tiene que hacer? Recibirla. Entonces, tome la plata. ¿Y usted qué hace? La coge. Tome el carro, lo recibe. Tome el regalo, lo abre. ¿Por qué? Porque hay que tener una respuesta. O sea, no, Dios le aparece y usted se queda viéndolo así como que Dios, no. Usted responde a eso. Y esa respuesta, hermano, lo que seguía era que después se levantaba un altar. ¿Por qué? Porque eso establecía memoria y dirección espiritual de las personas. Cuando viene Moisés, ve la zarza ardiendo, ahí levantó un altar. ¿Por qué? Porque recuerda cuál fue su encuentro con Dios. Y esa parte a la que nosotros tenemos que recordar. Yo no sé cómo usted se acuerda su encuentro con Dios, pero hay gente que ya ni se acuerda. Y eso tuvo que haber sido importante porque ese es como el punto inicio de su fe, de su crecimiento espiritual. Y ahora yo le digo una cosa, ¿cuál es el problema de hoy? Que dice, ya la gente se le olvida levantar altares para Dios. Porque ya eso no es bíblico, eso no se usa, eso no sé qué. Pero usted sabe que al no levantar altares para Dios, lo que está haciendo es altares para otras cosas. Y dice, no hombre, Harold, ¿cómo usted me dice a mí que yo levanto altares? Hermano, cuando usted lava el carro cada semana y lo tiene, no, que no me lo rayen, que no me lo toquen. Hay gente que idolatra el carro. Los hijos se van a sentar, no se paran las sillas, todos sentados. Se cayó un grano de galleta. No, ¿cómo se le ocurre comer el carro? Y hacen un berrinche por el carro. No estoy diciendo que sea cochino, porque eso es otro tema más allá. Lo que estoy diciendo es que usted no puede sacrificar toda una vida por el carro. Yo tenía un compañero de trabajo que tenía, no me acuerdo si era una 4Runner pero vieja, y esos que tienen un motor grandote, y el día llegó al trabajo todo estirado y dice, es que este carro yo lo amo, pero trabajo para este carro, gasta 200,000 en gasolina, todos los meses ocupa repuestos, pero él lo andaba tan impecable, pero le estaba costando la vida. Y entonces su carro se volvió un altar. Todo lo que hacía era en función al carro. Hay otros que lo tienen al equipo de sus pasiones. Felicidades a los liguistas, por fin lo lograron. Pero hay gente ahí, ¿cuántos liguistas no estaban idolatrando a la liga? Ahí, aunque perdían, seguían, le creían. Hay gente que los morados y ya están ahí dándole a los morados. Y hay gente que se pierde, se enojan, pegan a la familia, se emborrachan, hacen desorden. ¿Por qué? Porque idolatran algo más. Entonces, ve como aún así sí idolatramos cosas. Gente que idolatra el dinero. Yo no sé, hay un problema entre los que, digo yo, cuando usted es millonario, así, pero eso que le sobra la plata, el millonario sabe que va a producir más dinero. Por eso no ocupa aparentar. Por eso no se estresa si quiere comprarse algo de lujo, porque sabe que su plata produce más plata. El problema está con el que tiene poco y cree que tiene mucho. Y hermano, idolatra el dinero, no puede gastar nada, no sea un gustico. No se permiten cosas, ¿por qué? Porque todo es plata. Y usted lo ve bien agarrados con ellos mismos. Tienen la camisa ya hasta que era blanca y no, más bien ya parece transparente, hermano, lo gastada que está. Pero no, todavía sirve hasta que no tenga hueco. Y esa parte, hermano, es la que nos hace a nosotros levantar altares en contra de Dios. ¿Por qué? Porque le están quitando el lugar que Dios merece en su vida. Le está quitando el lugar que usted debería darle a Dios. Por eso le digo, en el extremo moderno, por temor a caer a rituales vacíos, porque también, vamos a esto, llegó un punto donde el altar, ya más bien la gente le temía tanto, que más bien ya se volvió un lugar vacío para algunos. Porque algunos lo que codiciaban era estar aquí arriba para que me vean. Uy, que cómo canta, que cómo toca, que cómo predica. Y que más bien lo usaban otros como una manera de lucirse, pero otros más bien le tenían miedo porque
no, ahí me voy a quemar, ahí no se puede estar, ahí me van a tirar, porque algunos lo usaron para ese tipo de cosas. Entonces se tradujo en algo totalmente diferente, algo desvirtuado. Cuando Dios más bien quería que usted aquí se acerque plenamente a Dios, que aquí más bien usted pueda ser formado, escuchar, alegrarse, disfrutar. Y esa parte, hermano, nos ha jugado en contra. Por eso le digo, al ser vacío, quitamos todos los símbolos. Y cuando quitamos símbolos, cuando quitamos todo aquello que nos recordaba lo glorioso que fue Dios, ahora más bien nos estamos olvidando cada vez más de Dios. En mis tiempos de juventud, bueno, suena como si ya estuviera bien roco, ¿verdad? Queridos muchachos, no, tampoco estoy tan viejo, pero me acuerdo cuando estaba en época del colegio, había un movimiento que se generó que se llamaba What Will Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Y sacaron unas pulseras que decían WWDJ. What Will Jesus Do? No, al revés, JD. What Will Jesus Do? Y esa pulsera fue como un movimiento recordatorio de qué haría Jesús en cada situación. Usted se enojaba, veía la pulsera, ¿qué haría Jesús? No le pego. Usted tenía tentaciones carnales, ¿qué haría Jesús? No lo hago, no lo hacía. Para eso servía, era un recordatorio. No es que la pulsera fuera mágica, no es que la pulsera tuviera poder, no, era un recordatorio. Y eso ayudó a muchos jóvenes de mi generación a mantenerse cercano a Dios. Por eso más bien fue una herramienta de bendición. Hoy más bien, por miedo a que idolatren el movimiento, es que se hizo un movimiento, ahora se hizo una secta, ahora más bien es una religión. No, pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy somos tan extremistas que nos preocupa llegar a ese punto. Antes la gente, no sé, no digo que lo hagan, pero antes Dios guarde, usted se le dañara una Biblia, Dios guarde romperle una página, Dios guarde, porque la Biblia era la Biblia. Cuando la Biblia más bien es un instrumento, pero es una impresión, hermano. Al final, esa Biblia se deteriora, hay más, la palabra de Dios nunca va a pasar. Pero a veces idolatraban más la Biblia que la misma palabra que estaba dentro. Entonces, esa es la parte que yo les digo, hermanos, tenemos que tener cuidado de cómo nosotros nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque otra cosa lo que hemos hecho es que perdimos la disciplina de acercarnos a Dios. Ya el culto lo vemos opcional. Ahora con tanta viralidad, hay algo que yo quiero hacer después, que es un proyecto de motivar a la gente que regrese a la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy la gente se le ha olvidado venir a la iglesia, porque lo veo virtual, ahí que importa, de por si hay mejores predicadores que Harold, ahí está Ante Gale, ahí está Marcos Witt, ahí está Cash Luna, ahí está fulanito de tal, y usted lo va a ver. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema no es que usted lo vea virtual, lo que pasa es que cuando usted está en físico se experimenta algo diferente. Aunque me lo niegue, que diga, no, yo sentí la presencia de Dios, pero se siente más rico estando ahí. Hay cosas que yo no entendía. Por ejemplo, me da cólera, o a veces uno dice, ¿por qué no transmiten todo el culto? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el de Dante, que el de River. ¿Por qué no transmiten todo el culto si la alabanza es buenísima? Es para que vean la experiencia, para que yo, déjate ese cuento y ponerlo, y a uno se le da cólera. Yo me peleaba con Dante Gale detrás del telón, pero cuando usted llega allá y vive la experiencia, como le llaman ellos, es muy diferente. Las cosas se viven diferente. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hermano, hay cosas, y eso espero que si llega alguna vez por curiosidad o por alguna razón a donde antes que ver, pero en el culto hay cosas que se dicen que usted no ve en cámaras, porque eso está editado, hermano. ¿Usted cree que está en vivo? No, eso es grabado y lo modifica. ¿Por qué? Porque obviamente hay cosas que Dante Gebel a veces dice que no son aptas para todo público. O sea, no es que diga vulgaridades, no, pero hay cosas que dicen referencias de su iglesia y otras cosas que son propias, que le da un sabor diferente. En especial el segundo culto, porque el primero es el que graba para proyectarlo, el segundo es donde él se relaja más. Entonces saca más chistes, hace más vacilón, hace la predica un poco inclusive a veces más larga, la alabanza se extiende más. ¿Pero por qué? Porque la experiencia es diferente en vivo, no cuando están ahí transmitiendo. Y lo que quiero decir esto es que cuando usted vive la presencia de Dios en primera persona, es mejor que cuando se la cuenta. A mí me podrán decir lo que sea, pero le aseguro que los liguistas que estuvieron en el estadio cuando ganó este campeonato, lo disfrutaron más que los que vieron en tele. Porque estaban ahí presentes.
Y eso es lo que yo le digo, la presencia de Dios manifiesta en persona es mucho mejor que la que le puedan contar. Pero eso solo se logra, ¿qué? Teniendo su persona en respuesta al altar de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que usted se acerque a Él. Hay cosas que usted no va a ver, no va a poder vivir hasta que usted no esté en la presencia de Dios, hermano. Hay cosas que usted no va a poder llegar a obtener hasta que usted no se rinda a Dios. Y por eso es que le digo, este extremismo de reemplazar los altares con nada es un problema. Más bien yo le motivo para que usted reemplace esos altares con los altares que tenemos que levantar hoy. Y usted mira, ¿cuáles son? Sencillos. Hoy no levantamos altares de piedra. Aquí no me va a ver usted construyendo un horno aquí de piedra para poner ahí una vaca, un ternero, un cordero. No. Pero lo que apartamos ahora, el mejor, diría, altar que usted puede dedicar es usted mismo. Usted es el altar, la ofrenda viviente que Dios necesita. ¿Para qué? Para que usted pueda buscarlo a Él. Pero eso demanda algo. Cada altar demandaba ¿qué? Un sacrificio. No se podía llegar al altar sin nada. Había que llegar con algo. Y la pregunta de usted es, ¿qué está dispuesto usted a sacrificar por Dios? Porque lo primero que usted tiene que sacrificar, hermano, aunque nos cueste, es el tiempo. Porque hoy estamos en una sociedad donde el tiempo no nos sobra. El tiempo se va volando, hermano. Yo no puedo decir ya han pasado 11 días de este año y no se han sentido. 11 días. Ya viene la primera quincena y usted ya la debe, hermano. El tiempo vuela. Porque así somos, hermano. El tiempo va volando. Pero por eso Dios quiere que usted le saque tiempo a Él. Hoy lo que usted está haciendo de venir este domingo, bueno, en nuestro caso el primer culto del año, esto que usted está haciendo es levantar un altar a Dios y sacrificándole a Él tiempo. ¿Cuántos este domingo no desearían estar pudiendo hacer cosas para prepararse o descansar o hacer la compra del diario o ir a lavar el carro o ir a jugar con sus hijos o ir a visitar a la mamá o ir a pasear, lo que sea? Pero este tiempo que usted se lo dedica a Dios es diciéndole: Dios, te levanto un altar porque te amo. Y usted dirá, ¿tanto significa venir a un culto? Sí, tanto significa venir a un culto. Y tal vez usted no lo entiende, pero Dios se deleita con verlo usted aquí. Él se alegra, pero no queda solo para el domingo, porque el altar no se levanta solo el domingo. ¿Se levanta cuándo? Diariamente, todos los días. Por eso es que yo le digo, hay que establecer prioridades, hermano. En la lista de prioridades de su vida, el número 1 de este año tiene que ser ¿qué? Dios. Esa es la prioridad número 1 y a veces no lo entendemos. A veces lo dejamos de lado, pensamos más en los negocios, pensamos más en el dinero, pensamos más en las otras cosas, pero se nos olvida que Dios es lo más importante. ¿Pero por qué? Porque hay que rendirnos a Él. Nuestra vida tiene que ser entregada a Él. Quiero contarles una anécdota que me pasó este viaje, pero hermano, yo iba con una expectativa diferente. Y déjeme contarle, yo no sé si usted le emociona. Aquí en Costa Rica, como no tenemos ejército, el tema de la guerra nos es como un poco ajena. El tema de la milicia y todo eso, uno lo ve como en películas, como Salvando al Soldado Ryan, y ahí hasta inclusive con Forrest Gump, como lo manda a la guerra. Esas son las imágenes que nosotros tenemos, que la guerra, uy, qué chiva, acción, y aquí, y que los actores famosos suyos, y Rambo ahí que se manda y salva 40 y y un rasguño y destruyó todo un ejército. Eso es lo que uno ve y uno dice, uy, qué emocionante. Y a mí eso me emocionaba. Y yo, qué chiva, los tanques, los aviones. Yo siempre decía de niño, si a mí me tocara ir al ejército, yo sería piloto de avión, porque así le vuelo a todo. Y si se explotó el avión, ya me exploté y no pasó nada. Decía yo, pero esa es mi mentalidad de niño, porque uno se emocionaba con esos temas de chiquitillo. ¿Pero por qué? Porque uno lo ve lejano, uno no lo vive. Resulta que en este viaje, Dios me permitió cumplir uno de mis sueños, que fue poder ir a Hawái. Y ahí está la famosa base de Pearl Harbor. No sé si usted ha escuchado eso, alguno tuvo que haber visto la película, donde se ve Ben Affleck ahí, viene elegante, y se roba la novia al amigo y todo lo que pasa ahí, ¿verdad? Pero se ve muy tuanis.
Pero usted dice, uy, qué chiva, voy a ir a ver ahí donde volaron las naves y donde Ben Affleck hizo aquí, hizo la maniobra y todo. Pero cuando yo llegué ahí, yo iba con expectativa de ver emoción. Silencio sepulcral, hermano. Todo tranquilo, todo el mundo susurrando. Yo dije, ¿pero dónde llegué? Yo, ¿qué pasó? ¿Dónde está la acción? ¿Dónde están los tanques? Yo quiero ver los aviones. Hermano, ese lugar le llaman el Memorial Park de Pearl Harbor. ¿Por qué? Porque ahí están los restos de miles de soldados estadounidenses. Para ellos ese lugar no es un lugar de acción, no es un lugar de emoción. Es un lugar que les recuerda que son vulnerables. Porque el ejército del emperador japonés les dio durísimo a Estados Unidos. Tanto así que 4 años después Estados Unidos se tuvo que vengar mandando la bomba a Nagasaki y Hiroshima. 4 años después, tanto les dolió, hermano, esa destrucción. Entonces cuando llega usted, hay un lugar que se llama el US Arizona Memorial, que es uno de los barcos más grandes que tenía, que se hundió. Usted se para, ve el barco hundido, hermano, impresionante, ya destruido casi que por los cañonazos que tenía. Y le dicen, esta parte que usted está viendo pertenecía a esto. Y usted dice, ¿cómo eso quedó hecho nada? Pero todo el mundo en silencio. ¿Por qué? Porque era un recordatorio de lo que había pasado ahí, que fue la derrota. ¿Y cuántas veces nosotros no respetamos el lugar que Dios ha levantado para su bendición, para su recordatorio de que sí, aquí alguien enfermó, sí, aquí hubo una escasez, sí, aquí algo padeció, pero Dios siguió apoyándolo y respaldándolo? Por eso un recuerdo de que Estados Unidos no se acabó en Pearl Harbor, más bien ahora es de los ejércitos más temidos del mundo. ¿Pero por qué? Porque aprendieron por esa lección. ¿Cuántas lecciones Dios no nos ha enseñado? Y en lugar de nosotros querer sacar eso de nuestra mente, uy, es que cuando me dio depresión, uy, es que cuando me enfermé, uy, es que cuando quedé en bancarrota, y lo vemos como una ruina. Pero ¿por qué usted no levanta un altar a Dios ahí de sacrificio y decirle a Dios, gracias porque de esto aprendí, ahora me vas a hacer mejor a lo que viene? ¿Por qué? Porque Dios de cada cosa te enseña. Por eso no todos los altares que usted ve en la Biblia eran por cosas positivas. Hay altares que eran duros, hermano, de sacrificio, de prueba. Por ejemplo, el de Abraham, que tenía que entregar a su hijo. Yo no creo que Abraham fuera así como, ay, vamos, a mi amor, lo va a sacrificar. No, yo no creo que él fuera feliz de la vida entregar un hijo. Yo no creo que a cualquiera que le pidan a ustedes un hijo lo irá a entregar con toda la alegría y el gozo del mundo, más sabiendo que usted es el que lo tiene que sacrificar. Eso es durísimo, hermano. Pero esa prueba que Dios le pidió a Abraham, levantó un altar de ¿qué? De obediencia. Costó, sí, muchísimo, pero Dios vio esa fidelidad y respondió a favor. Yo le pregunto, ¿qué Dios le está pidiendo a usted este año que tienes que sacrificar para que Él pueda verte y responderle a Él como merece en ese altar? ¿Por qué? Porque hoy por hoy, hermano, ¿cómo nos cuesta a nosotros acercarnos a Dios sin sacrificar? Hoy queremos todo fácil. Hay un pastor que decía que estamos en la generación del cristiano de microondas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos gusta que todo se cocine en segundos, en minutos. Antes, ¿cómo se hacían las palomitas? Había que ir a buscar la bolsa de palomitas, poner la olla, echarle aceite, ponerle mantequilla, esperar un rato y empezar a hacer pop, 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 y hasta si usted se descuidaba, se le quemaba, vuelve a empezar y todo el tema. Ahora, ¿qué hace? Agarra una bolsa, extiende, microondas, 2 minutos, ya comió. Y así queremos que pase toda nuestra fe. Que yo diga, Dios, sáname, y quiere salir ya sano. Pero en Dios hay cosas que tienen proceso. Hay cosas que Dios sabe que necesitas formar el carácter. Tú no puedes pedir por un carro si ni siquiera sabes manejar. Pida a Dios que le enseñe a manejar primero y después pídale el carro. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios va a ir preparando en tu corazón para que puedas llegar a la bendición que Él tiene para tu vida. Jesucristo tuvo que estar formado por 33 años hasta estar apto para sacrificar su vida en la cruz.
¿Usted cree que Jesús fue así como desde los 13 años que se le perdió a la mamá en el templo y dice, ya estoy listo, me voy a sacrificar? No, él tenía que ser formado, levantar varios altares de sacrificio a Dios, de tiempo, con sus amigos, haciendo milagros, haciendo lo que Dios le mandaba hacer. ¿Por qué? Porque eso iba a formar al Jesús que nos iba a salvar. Pero a veces queremos que todo Dios nos lo haga ya. Pero yo diría, si usted no hubiera pasado lo que ha pasado, ¿sería usted mejor o peor de lo que usted es? La respuesta es que sería peor, hermano. Porque si usted tuviera toda la vida fácil, usted tendría hoy un camino, quién sabe, inclusive hasta sin Jesús, diría yo. ¿Por qué? Porque eso que hemos vivido nos ha permitido acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque es un recordatorio de que Dios está trabajando por ti, te ha ayudado. Pero cuando nosotros olvidamos esto, dejamos de lado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso le motivo, hermano, de verdad, de corazón, que usted no se olvide nunca, nunca, nunca de Dios. Que usted pueda decir, Dios, hoy quiero levantar un altar. Si usted quiere usar algo de recordatorio, hermano, vea, no lo digo porque yo quiera ya ahora hacer una nueva moda. No es lo que yo quiero decir. Pero usted ocupa hacer algo que le recuerde a Dios. Usar un marcador de Biblia, usar un recordatorio en el teléfono, usar una cadena, usar algo que le obligue, que lo motive a buscar a Dios. Hágalo, hermano, sin miedo. Acérquese a Dios. Pero como digo, no es que sin la cadena, ay, ya no puedo orar. No, era un recordatorio. ¿Por qué? Porque esa parte nos ayuda. Yo le digo una cosa, ¿usted cree que uno, por qué hace los cementerios? Porque uno realmente esos huesos y todo lo podría acomodar en menos espacio. Pero esos ataúdes, esas tumbas que están ahí, son recordatorios familiares que tuvimos. Y es para recordar su legado. Porque es muy fácil olvidarlo. Si no estuviera eso ahí, usted ya se hubiera olvidado de su bisabuelo, de su abuela, de su tío, de sus hijos, de quien sea. Pero ¿cómo se me voy a olvidar de mis hijos, de mis padres? Hermano, hay gente que ni vuelve a ver a los papás ya después de muertos. Y se les olvida quiénes fueron gracias a ellos. Pero ¿cómo si nos olvidamos de personas no nos vamos a olvidar de Dios? Por eso, hermano, haga recordatorios. Motívese a buscar a Dios este 2026. Antes de poner su lista de prioridades este año, que bajar de peso, que ahorrar, que comprarme un carro, que cambiar la casa, que cambiar la suegra, lo que sea que usted quiera hacer, usted ahí haga su lista de prioridades. Pero la primera sea Dios. ¿Por qué? Porque si usted no apunta ese 2026 a tener a Dios en primer lugar, ¿sabe qué va a pasar? No espere lo mejor. Pero cuando usted tiene al mejor aliado a su lado, usted lo que puede esperar son cosas extraordinarias. Por eso le motivo para que este 2026 de verdad usted se acerque a Dios sin miedo. La palabra de Dios nos dice que nos acerquemos pues confiamos al trono de la gracia para hallar ¿a qué? El oportuno socorro. Yo le invito para que usted se acerque a Dios y dígale, Dios, aquí estoy, esto soy yo. No tengo mucho que ofrecer, pero sí mucho por ocupar de ti, mucho por poner a tu disposición. Pero una de las cosas, hermano, que sí le quiero motivar, que usted levante un altar, es un altar, es año de servicio. Y cuando digo de servicio, no es que usted tenga que venir aquí a cantar y que ser diácono y que servir en niños. No, sirva en todo lugar con lo que Dios le ha dado. Si Dios a ti te puso una capacidad, un don, un talento específico, hermano, úselo, no lo contenga. Hay gente que tiene tantas cosas buenas para dar que solo las da el domingo y se les desperdicia la vida, desaprovechan oportunidades de mostrar la bondad de Dios en otros lugares. Por eso su trabajo, si usted tiene palabra para consejo, aconseje a todo mundo. Si usted es bueno para hacer actos de servicio, hágalo donde quiera que esté, pero que usted pueda reflejar que Dios está con usted en todo lugar. ¿Por qué? Porque eso realmente hizo Jesús. Jesús vino ¿a qué? A servir, no a ser servido. Por eso se le conoce como un Dios extraordinario. Jesucristo es lo que tenía. Jesucristo
rompió el patrón de lo que cualquiera persona podía realizar, que cualquiera quería ver a un emperador, a alguien imponente, pero Jesucristo más bien levantó un altar a Dios sencillo, humilde. Dijo, aquí está mi tiempo, aquí está mi voluntad, aquí está mi servicio. Y Él se entregó a Dios. Hoy nosotros nos entregamos a la moda, a los vicios, a el entretenimiento, a un montón de otras cosas que nos desenfocan del amor de Dios. Pero recuerde, este 2026, lo que Dios quiere es que usted realmente pueda decirle, Señor Jesús, yo me rindo por completo a ti. Este es mi altar, este soy yo que quiere recordarte y reconocerte desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y así cada año de mi vida, porque Él se lo merece. Amén.